Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy vamos a oír un programa especial, lo anunciamos ayer. Ustedes saben, en marzo estuvimos haciendo una pequeña gira en España para presentar la edición española del libro Conversaciones con Mario Lebrero, que está editado por Editorial Contrabando de Valencia. Estuvimos en Madrid y estuvimos en Barcelona y estuvimos en Valencia. Ahora vamos a oír la presentación que tuvo lugar en la librería Juan Rulfo, del Fondo de Cultura Económica, una librería mexicana, y está incluso llevada porque el Fondo de Cultura Económica es mexicano. Y bueno, estuvimos, el muchacho de la librería, que se llama Andrés, y les debo el apellido, estuvo el editor de Editorial Contrabando, que se llama Manuel Turégano, y lo vamos a escuchar ahora. Y junto a mí estuvo Constantino Bértolo, que es un editor español, ya ahora jubilado, pero un hombre que ha hecho mucho por la cultura española. Estuvo la escritora María Tena y el investigador Rubén Arribas. Ahora, en La Máquina de Pensar, vamos a oír el inicio. Hablan Andrés, el mexicano de la librería, habla Manuel Turégano y habla Constantino Bértolo. Buenas tardes, bienvenidas a la librería Juan Rulfo. Como saben, esta casa pertenece a la editorial del Fondo de Cultura Económica. Se considera a título personal la casa de la literatura latinoamericana en Madrid. Y como tal va mutando de caras, ¿no? En enero tuvimos un homenaje a Nicanor Parra y nos convertimos en la casa de Chile. La semana pasada un recital de poetas colombianas, fuimos la casa de Colombia, y hoy por supuesto somos la casa del Uruguay. Muy bien. De la República Hermana del Uruguay, a la que tanto queremos y a cuya literatura tanto debemos. Y vamos a presentar hoy este libro, Conversaciones con Mario Lebrero, uno de los grandes locos uruguayos. Y para ello contamos con una mesa de primera fila, además de un auditorio y un público de primera fila también. Rubén Arribas, María Tena, el autor, Pablo Silva Olazábal y Constantino Bértolo, con quien me parece, Constantino, que te tienes que ir pronto, sí. Así que sin más, paso la palabra al editor Manuel Turégano. Bienvenidos, que disfruten. Hola, buenas tardes. Yo voy a ser brevísimo. Simplemente quería expresar ya satisfacción y el placer de nuestra editorial por haber publicado este libro. Este libro es de ellos que hacen una editorial, son ellos que definen un poco su línea, su comportamiento, lo que quiere, lo que busca, y por tanto para nosotros ha sido una enorme satisfacción el poder ya haber publicado y conseguir con el libro, pues lo que pienso que un poco todos los que estamos aquí deseamos, ¿no? Que es un poco extender aún más el círculo, digamos, de lectores de Mario Lebrero. De Mario Lebrero se dice que es un escritor de culto, como si fuera una cosa que hubiera que esconder de adentro de uno. Incluso me han dicho que hay sitios donde ella casi círculos satánicos de lebreristas que guardan la esencia, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que lo que hay que hacer es exactamente abrir puertas y ventanas y que el lector se acerque y ahí mismo defina su actitud ante él. Quiero, antes de pasar ya a ellos, quiero agradecer al Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay y al Centro Uruguayo de Madrid y al Ministerio de Cultura y Educación de Uruguay, que han declarado estos actos de presentación de este libro en España, que vamos a hacer uno en Madrid, otro en Barcelona y otro en Valencia, pues actos de interés cultural. Yo creo que es muy acertada la denominación. Y ya pues os dejo con ellos. Espero que leáis el libro, gran libro. Bueno, yo para mí decir que estar en un acto de presentación de este libro, tanto por el libro en sí como evidentemente por los dos protagonistas, tanto por el Pablo Silva, que no tenía el gusto de conocer, pero evidentemente lo leía, sabía de su existencia a través de sus palabras y a través de sus amigos, que son quizá las mejores palabras que algunas veces existen. Y Mario Lebrero, que me parece un autor que yo tuve el gusto de ser, seguramente creo que fui el primer editor que lo publicó en España. Tengo que decir
que fue un mérito derivado. Un día llamé a un amigo crítico, a Ignacio Echevarría, y esto le pregunté que qué estás haciendo, y me dijo, estoy leyendo un libro de Mario Lebrero. Yo no sabía quién era Mario Lebrero, no había oído hablar nunca de Mario Lebrero, y me dijo, sí, ¿y qué tal? Y dice, mira, te lo voy a leer, y me leyó una página, una de las últimas páginas, y después de oír esa página dije, bueno, yo quiero ser el editor de este autor, y conseguí contactar con los derechos, hacerme con los derechos de un libro que se llamaba El discurso vacío. Esto fue en el año 2007. Tengo que decir que una vez que ya estaba ya decidido la publicación, recibí una extraña carta de Mario Lebrero que voy a leer. Mi inesperado editor, señor Bertolo. Sólito me he quedado al conocer su intención de publicar El discurso vacío en su prestigiosa editorial española. Es usted, sin duda, el nuevo Cristóbal Colón del mundo editorial y literario, pues no tengo la menor duda de que está a punto de redescubrir América. No es El discurso vacío la más luminosa de mis novelas, pero sí una de las más ensimismadas y ausentes de trama o argumento apetitoso. Solo es la historia de un hombre que escribe, y que esa historia, sin apenas historia, haya despertado su interés, no deja de dejarme patafísico. No quiero tirar piedras contra mi propio tejado de papel, pero resulta difícil columbrar que esa edición española del discurso vacío vaya a encontrar más de 2 o 3 docenas de lectores, aunque tampoco dude de que su publicación incrementará su buena cifra, su pedigrí como editor. Resguárdese, eso sí, a partir de que mi novela se publique, de la avalancha de obras y manuscritos procedentes de este lado del océano que desembarcarán sobre su mesa de trabajo. Que los dioses de la edición y la distribución, así como los demonios de la crítica, le sean favorables. Su insólito autor, Jorge Barlota Lebrero. Yo, ideológicamente, me muevo, digamos, en materialismo histórico. Soy una persona bastante laica, diría yo, y no tengo muchas ganas de contribuir a incrementar lo que llamaríamos la leyenda de Lebrero. Lebrero como un mago, una especie de místico, alguien que está rozando lo sobrenatural. No tengo muchas ganas de esto, pero sí que he de confesar que, curiosamente, esta carta está firmada el 30 de agosto del año 2007. Es decir, 3 años exactamente después de que hubiera muerto Mario Lebrero. Bueno, evidentemente me quedé un poco lebreriano, y cuando conocí a su viuda y a su hijo, dije, oye, qué gracia me habéis mandado esto, claro, y tal. Les enseñé la carta y me dijeron que no, mira, curiosamente, esta es la firma de Mario. No, supongo que no sé si Pablo mismo incluso alguien me gastó la broma de llevarme al otro lado, que en fin, que fue mi forma de comunicación directa, la única comunicación directa que he tenido con este. Bueno, para mí, repito, es un autor que, curiosamente, y tal como lo haré después, no es en principio el tipo de literatura que yo estaría destinado a editar, ¿sí? Ahora bien, hay 3 temas que se recogen en este libro, que son los 3 temas en los que yo quiero centrar mi charla, y siento muchísimo no poder quedarme hasta el final para poder discutir, polemizar, en fin, que yo creo que es de las cosas que más animan una presentación. Dice Mario Lebrero, cuando le pregunta Pablo, y al escribir le prestas atención a todo eso, son cosas importantes, son las cosas de los adjetivos, los adverbios, etcétera, y dice, entre otras cosas, ser escritor no significa escribir bien. Hay quienes escriben mal, como Roberto Arlt, o con un lenguaje poco literario como Kafka, y sin embargo son grandes escritores. Bueno, a mí la verdad es que esta idea de el escribir mal me parece la verdad una idea que a mí por lo menos me da muchísimas vueltas. Yo creo que es muy difícil escribir mal y lograr decir algo. Es decir, mientras que sin embargo creo que tenemos asociado la idea de escribir bien lo que se llama la calidad de página. Yo he sido editor durante muchos años, no podría decir exactamente qué entiendo yo por una buena escritura. No lo sé. He visto y he leído autores tan diferentes que no sabría. La obligación de un editor no es saber lo que es buena escritura, sino saber qué se entiende en cada momento por buena escritura. Y evidentemente publicar aquello que normalmente se entiende por buena escritura. Es verdad que yo como editor he intentado algunas veces asomarme a lo que se llamaría escritores que escriben mal,
porque además pienso que escribiendo mal se pueden contar cosas que no se pueden contar escribiendo bien. De alguna forma, para terminar este momento, diría que yo creo que la literatura o la buena escritura funciona como una especie de censura. Es decir, hay una censura que dice esto es literatura, esto no es literatura, esto se puede publicar y esto no se publica. Y en ese sentido me parece que la idea que Lebrero defiende de que escribir mal no es garantía de que sea uno un mal escritor, me parece una de las aportaciones más brillantes que hay en este libro. Perdón, y agregaría lo de los demonios interiores, ¿no? Sí. Seguir luchando con, ¿no? Claro, con toda la vida. Bueno, exactamente, pero luchando, sigue diciendo esto que yo no me he fijado, aunque luego hablaré de esto porque tiene que ver con otro de los momentos en que simplemente me voy a parar, o sea. Bueno, luego está un tema, el segundo tema que me interesa es lo que él llama los gustos perversos. Los gustos perversos, que tiene una relación con esto que he comentado, pero lo que viene a decir Lebrero es que el gusto no define exactamente los criterios a partir de los cuales uno lee. Es decir, que uno puede tener mal gusto y al mismo tiempo tener buen gusto, por decirlo de alguna forma. A mí esto me parece importante porque el gusto es algo que está construido. O sea, todos nos pensamos que tenemos buen gusto o mal gusto, pero en realidad el buen gusto y el mal gusto es algo que depende de lo que se entienda en cada momento por el buen gusto. El buen gusto es, digamos, una construcción cultural, y en ese sentido me parece que Lebrero se fije en esto, me parece muy importante. Repito que yo como editor he publicado libros que, por ejemplo, no me gustaban, ¿no? Y en unos no me gustaban nada. Y no me gustaba nada, y sin embargo los he editado porque respondían al gusto dominante y me parecía que era mi obligación como editor publicarlos. Por poner un ejemplo, en dejarlo así, hay un escritor que todo el mundo suele alabar muchísimo, que se llama Sebald, que me parece actualmente es uno de los referentes de la literatura mundial. Bueno, que a mí me parece bastante cursi, me parece bisutería de alta cocina, por decirlo de alguna forma, pero a mí me parece cursi. También es verdad que, por ejemplo, si me encontraba con un manuscrito, una novela que transcurre en una aldea del norte de España, un niño, una infancia y tal, pues seguramente yo proyecto mi propia biografía y me encanta. Por ejemplo, he publicado, recuerdo una novela que se llama Historia Universal de Paniceiros, donde contaba toda una historia de la aldea, que yo publiqué con muchísimo gusto, que gustó bastante, pero recuerdo que recibí algunas críticas llamándola cursi, y tenía razón, era una novela cursi, yo sabía que la había publicado. Y en ese sentido me parece que el Lebrero está continuamente diciendo, por ejemplo, a mí me gustan las malas novelas policíacas. La verdad es que ni siquiera llegué a entender cuáles son para él las buenas novelas policíacas. En fin, no sé, quizá Hammett o tal, pero él realmente dice, no, si yo lo que leo es mala literatura, lo cual es una cosa buena, que sepamos también que existe la mala literatura y que la mala literatura tiene derecho a gustar. El tercer elemento que yo quizás reflejar es algo que se dice... la literatura de Lebrero es como el intento de comunicar una experiencia espiritual. Nada menos, se dice, nada menos, entendiendo por experiencia espiritual la presencia del espíritu, o si lo preferís, de mi espíritu. Y dice Lebrero, le dice a Pablo, el espíritu es algo viviente, inefable, algo que forma parte de las dimensiones de la realidad que caen habitualmente fuera de la percepción de los sentidos y aun de los estados habituales de la conciencia. Estos los demonios del interior, la vida interior, en fin, digamos, el alma. Él llega a hablar directamente del alma, y yo tengo que decir que, claro, mi carácter laico y bastante ateo, en fin, digamos que chocaría con estas afirmaciones yo no entiendo muy bien qué es el espíritu, supongo que quiero suponer que es lo que excede a la carne, pero en fin, de momento no me lo he encontrado, no sé si cuando, y eso que he tenido un infarto, pero a pesar de esto no lo he visto, y bueno, quizá tenga la suerte de al fallecer encontrarme con mi espíritu y ojalá tenga un buen camino. Bueno, esperemos que nos encuentres pronto, entonces. No sé, la verdad es que si es tan maravilloso como dicen, debería estar deseando llegar y tal, pero no conozco a nadie que esté deseando encontrarse con... Pero, bueno, o a casi nadie. Bueno, a mí esto me parece una característica curiosa del discurso del Lebrero. Es decir, Lebrero curiosamente defiende una realidad. Defiende una realidad, pero defiende un tipo de realidad en el cual hay cosas inexplicables.
Es más, él dice inefables, es decir, que es mucho más duro, es decir, que cosas que no se pueden ni abordar ni conocer y por lo tanto en realidad no se podrían comunicar. Hay un momento, yo creo que magistral en estas conversaciones, en la cual él dice, está hablando de lo luminoso, ¿no? Está hablando de lo luminoso como lo inefable, o sea, como el espíritu. Y él recurre a un recurso poético que me parece realmente extraordinario, que dice: la única forma de dar a conocer eso luminoso que no se ve, que no se puede palpar, es justamente describir lo contrario, describir la oscuridad. Bueno, a mí me parece que ahí sí que el hebrero, por decirlo de alguna forma, es capaz de contar cómo se puede contar lo real a partir de lo irreal. Me parece además que esta es una de las características grandes, que hace grande al hebrero. Me parece que ahí sí que encontramos, digamos, la poética del hebrero en su mejor momento. Me parece que es extraordinario. Tengo que afirmar también, y siento por eso tener que marcharme, que una de las cosas en las que el hebrero insiste y en las cuales yo discrepo profundamente es en que él juega muchísimo la diferencia entre forma y contenido. Está continuamente está diciendo que leer consiste en rechazar los contenidos, es decir, olvídate los contenidos, hay que leer una novela varias veces para que así ya te sabes los contenidos y entonces te fijarás en la forma, etcétera, etcétera. Yo tengo que confesar que no consigo distinguir la forma y el contenido. O sea, yo no lo veo como posible, ¿sabes? Pero estos misterios de la pedagogía, porque yo creo que es un error pedagógico, él en principio lo está definiendo continuamente, salvo y digamos, sí que quiero marcarlo, que en un cierto momento el hebrero dice: lo que pongas va a estar ajustado con lo que estás expresando. Bueno, yo creo que esta frase niega absolutamente la diferencia entre forma y contenido. O sea que, bueno, también se contradice y vivimos en tiempos en donde contradecirse está bien, ¿no? La contradicción parece que es como estar en misa y repicando, te permite estar en varios sitios y al mismo tiempo te quita cualquier responsabilidad, porque como dices esto y dices lo otro, pues nadie te puede juzgar. Y en ese sentido yo creo que estamos en tiempos en donde la contradicción goza de muy buena prensa, y quizá también eso explique la buena prensa que el hebrero. No solo esto, pero sí que es uno de los factores que han contribuido a que el tipo de literatura en el cual la contradicción forma parte, bueno, yo creo que en ese momento tiene una buena recepción. El concepto de literatura con que nos estamos manejando actualmente es un tipo de literatura en el cual, por ejemplo, lo que está bien es que los libros hagan preguntas y no queden respuestas. Bueno, dentro de ese tipo de discurso dominante, evidentemente la literatura del hebrero es una muy buena literatura porque está continuamente planteando preguntas. A mí me hubiera gustado que diera una respuesta, es decir, porque ya si tengo que pagar el libro me gustaría por lo menos que me dieran una respuesta. Pero evidentemente que te den preguntas forma parte de algo que hay que agradecer. Y en ese sentido agradezco que se haya publicado este libro, que una vez más pone en candelero a este autor que a mí me parece un autor imprescindible. Muchas gracias. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a oír al investigador Rubén Arribas. Él estuvo haciendo el prólogo de la última novela publicada en España de Felipe Poleri, La Inocencia, y es alguien que conoce mucho toda la obra de Lebrero, es un gran difusor de Lebrero. Escuchamos a Rubén Arribas. ¿A vosotros no os ha escrito Lebrero? No. Ya vamos en desventaja, ¿eh? Ya estamos en desventaja, porque no nos ha escrito Lebrero. Cuando vi la carta fechada en 2007, Lebrero murió en 2004, empecé a sospechar. Pero bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí, gracias a la editorial Contrabando, gracias a los presentadores, y ahora, quiero agradecer también al Centro Uruguayo de Madrid, que auspicia esta presentación y auspicia esta gira. Gracias a ese auspicio tuvimos el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y por eso podemos estar aquí. Y nada, si seguimos la presentación con Rubén, ¿te parece? Después de que hable Constantino, la verdad es que ya no. Pero dijo cosas muy polémicas, Muy sí. Yo ya te lo había advertido. Yo ya te lo había advertido que tú lo tenías idealizado y que tenías que conversar más a fondo con él, que esto iba a pasar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo nunca había estado delante de tanta gente. Si me pongo nervioso, no me lo tengáis en cuenta.
pero ver a tanta gente aquí reunida alrededor de un libro me recuerda algo que de lo que hablan Pablo y Lebrero. Pablo le pregunta en un momento dado, un inédito como yo, ¿qué hace para publicar? Y entonces Mario Lebrero básicamente hace lo mismo que hace Constantino con casi todos los autores o autoras que se acercan a hablar con él, le pinta un panorama desolador. Después de completar el libro sin ilusiones ni ansiedades, probá una editorial y otra, te engañarán y te harán esperar y algunos te desvalorizarán, pero de repente sale, después que sale no pasa nada, o si pasa no te enterás, pero, y aquí viene lo bueno, con el tiempo la publicación de un libro trae muchos amigos valiosos. Fama, reconocimiento, prestigio y gloria no te podemos prometer, pero desde luego no te puedes quejar del recibimiento que te ha dado Madrid. Amigos, no sé, los hemos sacado de debajo de las piedras. Cierto, es cierto. Por ser mínimamente protocolario, me gustaría darle las gracias pues, a Pablo y a Manuel por haberme invitado a hablar del libro y haberme sentado aquí junto con dos grandes de la literatura como María y Constantino. Y también le quisiera dar las gracias a Andrés y a la gente de la Rulfo, porque como me contó, la Rulfo va camino de convertirse en un refugio de los locos escritores uruguayos. Esta presentación se fraguó en la presentación de otro libro uruguayo, La inocencia, de Felipe Coleri. El libro de Pablo estaba al poquito de salir en diciembre de ese mismo año, y bueno, yo se lo propuse a Andrés dijo que sí, porque tiene el sí fácil, y en ese momento ni siquiera sabíamos si Pablo iba a poder venir, y aquí estamos, hablando de un segundo libro uruguayo, ¿no? Así que esperemos que haya un tercero. Muchísimas gracias, Andrés, por la complicidad. Yo quisiera salirme como de todo este registro más intelectual que sabía del que se iba a ocupar Constantino, y me imagino que también se ocupará María, y ponerme más en un registro personal y contar un par de historias. La primera tiene que ver con que, claro, un libro que se llama Conversaciones con Mario Lebrero y que está centrado en un personaje tan inabarcable, tan laberíntico, tan heterogéneo, con tantas aristas, con tantos matices y tantos recovecos, nos ponía en la tesitura de que casi seguro nos íbamos a olvidar de hablar de Pablo y de hablar de su libro. Está bien hablar de Lebrero, pero está bien también hablar de Pablo y hablar del libro. Entonces yo quisiera contaros una pequeña historia sobre Pablo, para que quienes no lo conozcáis, sé que hay mucha gente que recién lo estáis conociendo hoy, y una experiencia luminosa que tuve junto con él no sé si la sabe o si la captó a la vez que yo, una vez que estuve de visita en Uruguay y coincidí con él. Yo a Pablo lo conozco desde el año 2008, gracias precisamente a este libro, no a la versión de contrabando, sino a la versión original que salió en Uruguay, que tuvo la gentileza de enviármela en su momento. Y como estoy casado con Laura, que anda por ahí entre mitad del gentío, que es montevideana, pues como toda pareja intercultural, cada tanto viajamos a visitar a su familia, a los amigos, etcétera. Bueno, en uno de esos viajes fuimos a visitar a Pablo y a Adriana, su esposa, que estaban en Piriápolis. Para quienes no conozcáis Uruguay y no sepáis qué es Piriápolis, pues imaginaos un pueblito de playa del Mediterráneo en pleno verano, pues nosotros nos encontramos en enero de 2015, así que sol, playa, chancletas, bañadores, bronceador. Quiero decir con esto que yo iba con el modo lebreriano completamente desenchufado, yo iba en modo vacacionista, que uno también tiene derecho de vez en cuando a ser un ser humano, y pues, mis grandes aspiraciones era tomar unos mates, comer un asadito, conversar un poco de la vida, poco más. Pero claro, yo no contaba con el factor Silva, que siempre está en modo lebrero. Entonces ahí llegamos, Laura y yo, y bien lo sabe Adriana, que lo padece. Bueno, además le lleva pues un libro de Constantino, que había salido recientemente en Argentina. Nos ponemos a conversar de la política a la literatura, de la literatura rápidamente al lebrero, y me dice, ¿tú sabes que en Colonia del Sacramento hay allí donde vivía Lebrero, han puesto ahora un hotelito que se llama Lebrero, y que las habitaciones llevan por nombre los títulos de las novelas de Mario Lebrero? Miré y dije, no. Y es cierto, lo miro en internet y hay, no sé, existe por ejemplo en la habitación espacios libres. Entonces Pablo me desliza dice, los dueños son argentinos. Uruguayos y argentinos tienen como españoles e italianos, ¿no? Pero Pablo me lo decía bien, o sea, me lo decía dolido en el sentido de que le pareció una iniciativa maravillosa, estupenda, que servía para promocionar la literatura de Mario Lebrero, que él viene difundiendo desde hace muchísimo tiempo. Y me lo decía dolido porque básicamente lo que me venía a decir era que los uruguayos no aprecian la buena literatura que tienen y no hacen nada por defenderla y difundirla, ¿no? Y la verdad es que
tienes razón, digo, a mí me parece una literatura estupenda y que no se conoce lo suficiente. Avanza la conversación y de repente Pablo saca un papelito y era un mapa de Piriápolis, típico mapa turístico. Tenía un contorno hecho y una serie de marcas. Y había marcado un café, una librería, una casa, y me dice, este es el circuito Mario Lebrero de Piriápolis. Lo había pensado el tío, había pensado en hacer un circuito Mario Lebrero. Me encanta. Había engañado, yo creo que, sinceramente, había engañado a Adriana, la había llevado de vacaciones a Piriápolis, y su principal digamos, y en ese momento lo que quería era probar el circuito, a ver si se podía hacer y se podía sencillamente promocionar, ¿no? Y venderlo pues como se vende aquí el circuito del barrio de las Letras en Madrid. Entonces yo empiezo a mirar, y bueno, nos llevó, por supuesto, nos utilizó de conejillos de Indias y nos llevó a ver, no me acuerdo, claro, yo en ese momento pues estaba muy desenchufado, a ver no sé qué café que salía en no sé qué obra, a buscar la librería en la que había trabajado Mario Lebrero y que aparece una fotografía mítica en blanco y negro muy bonita. Tenía marcada la casa del Tola Invernici y no me acuerdo qué otras más. Bueno, resumiendo, la epifanía fue por la mañana y fue en la casa del Tola Invernici. Pablo dice, nos lo colocó así como quien no quiere la cosa. Acá nomás, a 2 o 3 cuadras, está la casa del Tola Invernici. ¿No os apetece que vayamos a visitarla? Bueno, si no podemos ir a la playa, vayamos a ver la casa del Tola Invernici. Para quienes no lo conozcáis, el Tola Invernici es un pintor muy importante en Uruguay. Era unos 10 o 15 años mayor, ¿no?, que Mario Lebrero. Es una figura fundamental en su escritura. Fue la persona, digamos, que de algún modo lo autorizó a escribir, y de hecho si miráis el prólogo, la dedicatoria de la ciudad, la primera novela de Lebrero, ahí aparece, dedicada al Tola, y me parece que también está dedicado Gelatina, no estoy muy seguro. Sí. Bueno, allí llegamos, él murió en el 2001, 3 años antes que Mario Lebrero. Allí llegamos, Pablo no avisó a nadie, llegó muy en la onda esta campechana uruguaya, tocó palmas. Salió el hijo del Tola Invernici, él les dijo, mira, vengo acá con un amigo de España, con su esposa, que no sé qué, no sé cuántos. 2 minutos después estábamos dentro de la casa haciendo un city tour, ahí, un circuito por la casa, viendo los cuadros aquí y allá, las reformas que se habían hecho, la casa era antes así, asá, y de repente, yo que seguía ahí en modo vacacionista, escucho al hijo del Tola Invernici, que era un señor muy simpático y muy majo, dice... Señala la escalera, donde arriba había un cuadro de su padre, bajaba una escalera, señala bajo la escalera y dice, ahí, en ese rinconcito estaba el equipo de música, ahí escuchaba Mario Lebrero a los Beatles. Y yo, de repente, o sea, lo que sentí es algo así como cuando salió una cámara de fotos de la cabeza, capturó el momento, hizo una foto, no tanto del espacio en sí, que a lo mejor lo tengo un poco borroso en la cabeza, pero sí de la emoción. No es que me desmayase, ni cambiase mi vida, ni nada por el estilo, Constantino, tranquilo. No. Sino que a partir de ese momento, desde que seguí leyendo a Mario Lebrero, que venía leyéndolo pues desde el año 2006, estábamos en 2015, seguía avanzando en la lectura y en las relecturas, se me aparece esa imagen de manera recurrente. Y bien en el espíritu lebreriano, digo, pues con pinzas voy separando una capa de otra de esa imagen y trato de averiguar qué fue lo que me emocionó en ese momento, ¿no? ¿Por qué guardo esa imagen? Yo que estaba de vacaciones y que lo único que quería hacer era un poco de vino y hacer un asado y poco más, ¿por qué esa emoción, no? Hay como una línea intelectual que evidentemente, pues claro, Piriápolis tiene unas resonancias muy claras para cualquier lector de Mario Lebrero. Junio de 1966, como él mismo dató, ahí es donde se produjo su gran epifanía con Kafka, donde escribió su primera novela, etcétera. Allí escuchó, como sale en el libro de Pablo, me parece que es en la parte de los anexos, escuchó de manera insistente los Beatles mientras escribía La ciudad. Según cuenta su hijo, al principio no le gustaban mucho, pero un día se acercó a un kiosquito, escuchó Strawberry Fields Forever, escuchó la frase esta de Nothing is real y dijo, esto es lo mío, nada es real, nada es lo que parece. Y de hecho Pablo en algún momento dado le tira ese dato a Mario Lebrero, intentando interpretar, no sé si es Los carros del fuego y Mario Lebrero le dice, sí, ¿sabes qué? Parece que toda mi obra está atravesada por esa idea de que
nada es lo que parece. Digo, eso sí, y podríamos seguir hablando, ¿no? Y tirando esa punta de los Beatles y demás, y sería como el lado más intelectual, por así decirlo, pero me di cuenta de que había también como algo más emocional que tenía que ver con que yo sabía en qué situación había llegado Mario Lebrero en ese año 66 a Piriápolis. Era un chico que tenía 25, 26 años, que juraría que se acababa de divorciar, había dejado su trabajo, atravesaba una crisis brutal de dimensiones cósmicas. Da algunos datos aquí y allá en sus libros. Yo juraría que incluso en Burdeos 1972 deja caer así, como que en el 65 había fantaseado, había tenido un intento de suicidio. Es decir, estaba en una situación muy delicada. Y sí, ese era el lugar donde se había producido la alquimia y se había transformado en escritor. Pero sobre todo lo que me transmitió es que en ese pequeño rincón, en esa casa, en esa familia, él un tipo que estaba desamparado, había recibido el amparo que necesitaba, ¿no? Los cuidados, la protección, para que, bueno, se terminase de transformar o empezase a ser el escritor que estaba en potencia de ser. Y eso, pues, realmente te lo debo, Pablo, digo, porque yo iba a Piriápolis en plan turista y me encontré con esa experiencia luminosa gracias a ti. Igual hay que decir que la guía del Lebrero jamás se hizo en Piriápolis porque nadie cree en eso, pero hay que decir lo que sí, que algo tuyo. Sí, que hay que decir que Lebrero en el año, cuando tenía 25, 26 años, entró en una gran crisis y el Tole Invernizzi, que era un gran pintor, lo que le dijo fue escribe, y entonces empezó a escribir algo y se lo iba mostrando, le decía, bueno, continúa cada día, ¿no? Durante un mes, y al final cuando terminó la novela le dijo, bueno, porque aparte Lebrero no sabía si iba a ser fotógrafo, si iba a ser pintor, estaba en una gran crisis, y el Tole Invernizzi le dijo, eres escritor, te jodiste. Sí. Qué bueno, qué bueno. La segunda historia tiene que ver conmigo como lector del libro de Pablo. Esto ya casi parece un matrimonio porque son 10 años, desde el 2008, que fue cuando lo leí por primera vez, y se lo debo a Costantino Bertolo, que me lo pasó fotocopiado. Y claro, a Costantino no tuvo la mejor en ese momento en que él ha contado que era el editor de Caballo de Troya, que publicó a Mario Lebrero y que ahí en las sombras planeó una especie de desembarco lebreriano, donde se iba a publicar Trilogía Involuntaria en De Bolsillo y la novela luminosa en Penguin House. Bueno, en ese momento no era Penguin, era Random House, a secas, Mondadori. Organizaron una presentación en Casa América y iba a venir la familia de Mario Lebrero. De hecho vino Alicia y Juan Ignacio Hope, vino Nicolás Barlota, y también iba a estar Echevarría, el gran crítico literario español. Y no sé, en algún momento de debilidad a Constantino se le ocurrió que era una buena idea que yo participase en aquella mesa. Entonces me dio los libros y me dio el libro de Pablo. Así que, claro, yo en ese momento pues recién había venido a vivir en Argentina 4 años y medio, allí me había hecho lector de Mario Lebrero, había viajado a Montevideo y me había comprado, pues como María y como Gloria, que andan por ahí, los libros pues en 18 de julio que buenamente había encontrado, porque en aquel momento, en el 2007, 2008, no se encontraban los libros de Mario Lebrero con facilidad en Montevideo. Las ediciones eran muy malas, los libros eran muy caros. Yo lo único que había hecho era leer, no sé, unos cuantos libros, no mucho más. Así que mi primera relación con el libro, y tenía que ir a hablar con toda esta gente. El Constantino me convenció y me dijo: tú habla de lo que a ti te dice el libro, como lector. Es así, esto es lo que suelen decir los editores, te convencen así. Claro. Bueno, pues yo lo que hice fue relacionarme con el libro como estudiante, directamente. O sea, lo que hice fue estudiármelo. No sabes la cantidad de esquemas que he hecho yo de tu libro, Pablo. Los tengo todavía en casa, los encontré el otro día, se los enseñé a Laura, porque claro, o sea, por un lado sentía la presión de que no podía hacer el ridículo con tanta gente y tan distinguida en un lugar como Casa América, y por otro lado, digamos, como profesor de escritura creativa que venía siendo y quería seguir siendo en mi nuevo periplo, todos aquellos conceptos del texto preexistente, de la hipnosis narrativa, de esa suerte de arqueología de las imágenes buceando en el inconsciente, la comunicación alma a alma, que a mí me pasa como a Constantino de pero esto que es, y un montón de conceptos más lebrerianos me parecían fascinantes y me parecían muy interesantes desde el punto de vista creativo a la hora de relacionarme con alguien que pensaba la literatura de una manera muy diferente a la mía, aunque yo empatizaba con esa concepción tan orgánica. De aquella primera lectura, lo que yo recuerdo, además de haberme puesto en modo estudiante, es todo salió bien, la presentación salió bien, terminé haciéndome amigo, incluso amigo de Pablo, que me tuvo la gentileza de enviarme el libro en papel para que no tuviese las fotocopias
que Constantino me había dado. Recuerdo, por ejemplo, que, o sea, cierro los ojos y veo la palabra desinhibición, como algo que me quedó de aquella lectura. Yo tenía que aprender a ser más desinhibido con mi propia imaginación, pero a la vez tenía que ser más respetuoso con la imaginación ajena. Que había muchas cosas que a lo mejor yo no entendía, no sabía, no podía adivinar en la otra persona. Que yo miraba con mis claves de representación del mundo, pero el otro tiene otras y puede ser muy imaginativo y escaparse de mis límites, ¿no? Lo otro que me quedó fue la idea del culto al tiempo de ocio, que para mí fue fundamental y, bueno, me ha acompañado todo este tiempo, ¿no? La sensación de que mi tiempo es mío, a pesar de que las empresas que me contratan se empeñen en robármelo y tal, ¿no? Pero este compromiso con que no me puedo convertir en un canalla, ¿no? Como decía en Diario de un canalla. Tengo que seguir haciendo todas aquellas cosas que yo considero nutren mi espíritu. No sé qué es tampoco el espíritu, pero digamos, todo aquello que no me hace convertirme en un asesino en serie o en alguien peor, ¿no? Que en mi caso pues tiene que ver con la escritura, con la lectura, o por ejemplo no vivir esclavizado por la actualidad de hay que leer a tal autor o a tal otro, que es lo último que se ha publicado, sino yo, Lebrero me dio mucha independencia desde el punto de vista leyendo el libro de Pablo y en espejo con los libros que había leído hasta ese momento. Traza tu propio camino, tú sigue tu camino. Después estaba como esa parte del Lebrero que yo digo que es como una especie de Yoda en la Guerra de las Galaxias, que te lanza unas frases del estilo, no es textual, pero digamos, yo la he moldado, es el inconsciente crea herramientas o técnicas que el yo aprende. ¿Pero qué quiere decir este señor? Digo, por favor, ¿qué es esto, no? Aparte de que en ese momento estaba dialogando con Constantino, que es un marxista así de manual. Yo decía, ¿y este señor por qué ha publicado a Mario Lebrero? Yo no entendía. Hoy ya empecé a entender un poco más. Tenía una carta apócrifa. Luego fueron pasando los años y yo seguí leyendo más libros de Mario Lebrero, incluso empecé a releer. Seguí siendo lector de Pablo, pero ya de manera más parcial, algunas partes que me interesaban. Y en esas relecturas, de lo que me di cuenta es que el libro de Pablo muestra muy bien esta idea de Mario Lebrero del fabricante de quesos, que viene a decir más o menos que un fabricante de quesos no se alimenta solo de queso. Y esta es una metáfora para contar que mucha gente que se dedica a la literatura lo único que hace es alimentarse de libros, leer libros, escribir los libros y cuando leen los libros de los demás, buscar las influencias literarias en los libros de los demás. Entonces yo miraba el libro de Pablo y ahí uno ve como todo un mapa, las referencias, por ejemplo, cinematográficas. Bueno, a Buñuel no lo soporta, lo considera un analfabeto con la sintaxis de cinematográfica, y sin embargo es un fan de Tarkovsky, que la gente me dice que se duerme viendo las películas de Tarkovsky. Yo todavía no lo he visto, esto lo tengo ahí pendiente, me lo dejo ahí como pendiente, ¿no? Que le gustaban los hermanos Coen, El gordo y el flaco, Buster Keaton. Después te podía saltar a hablarte de la telepatía, después te podía saltar así como a la santísima trinidad suya del psicoanálisis, Jung, Freud y Lacan, y después se iba a hablarte de los dibujos animados de Tom y Jerry o de la pequeña Lulú, y así podía seguir y seguir, ¿no? Entonces me demostraba de que realmente él se nutría de una variedad y de una heterogeneidad de influencias muy importante, ¿no? Bueno, la música, antes he dicho de los Beatles, para él el tango, que tengo entendido que fue muy importante también, Strauss, Schubert. Y las últimas relecturas que he hecho de este libro han tenido que ver con el artículo que tenía que escribir y justamente con la presentación, y resulta que yo había terminado de leer Nick Carter por segunda vez y descubrí que me había pasado exactamente igual que a ti, Pablo. Y es que en la primera lectura me había parecido una obra menor, casi de literatura de avión, una parodia del género policial, divertida, un poco salvaje, feroz, tal y cual, pero que en la segunda parte no sabía muy bien qué es lo que sucedía ahí, ¿no? Que había una ruptura que no venía a cuento. Y sin embargo en la segunda lectura, pues esta es una de las mejores obras de Mario Lebrero. Digo, es fascinante, ¿no? Lo que sucede ahí, cómo están conectadas ciertas cuestiones y la profundidad que hay en lo que yo había tomado por paródico y por superficial, la profundidad que hay. Claro, entre una lectura y otra, bueno, pues han pasado a lo mejor 2 o 3 años, uno ha leído más. Pero es súper gracioso también. Sí, sí, sigue siendo. O sea, uno no para de reírse. Bueno, te digo más, al coche de Laura lo llamamos Tinker. O sea es que es un libro que a mí me ha acompañado en diferentes fases de mi vida, en diferentes niveles. No es un libro para iniciados ni mucho menos, ofrece muchos niveles de lectura, tiene montones de matices y para mí ha sido un libro fundamental a la hora de construir mi propia relación con Mario Lebrero. Está bien que abominaría a lo mejor de esto que estoy diciendo porque él era muy purista y solamente pensaba que había que relacionarse única y exclusivamente con los cuentos, con las novelas y tener una comunicación alma a alma y que nadie me hubiese condicionado, pero a mí tu libro me ayudó mucho justamente a construir esa relación de lector en el que yo he terminado, creo, dándole el mismo lugar a Mario Lebrero en mi vida que tú, que es el del interlocutor, alguien con quien hablar sobre literatura, alguien con quien dialogar. Como decía Constantino,
hecho el balance de acuerdos y desacuerdos, yo creo que es fundamental a la hora de reconocer a un interlocutor, el saber que se está de acuerdo en unas cosas pero que se está profundamente en desacuerdo en otras, darle ese lugar. Y a mí es un autor que gracias a tu libro me ha hecho sentirme un lector más libre y un escritor más libre también, así que muchísimas gracias. En este tercer bloque, amigos, vamos a escuchar a la escritora María Tena y a quien les habla, y también habla Rubén Arribas, todos hablando sobre este libro llamado Conversaciones con Mario Lebrero. Entre nosotros está, y agradecer la presencia de la cónsul general de Uruguay, Adriana Rodríguez, de que durante muchos años Lebrero fue un motor periférico, sin apoyo, bueno, de alguna forma, ahora se le está dando el lugar que le corresponde y que aparte lo ha ido ganando y lo irá ganando también sin marketing y sin muchos apoyos, porque a la gente joven que lo lee le gusta Lebrero. Eso ha sido. María Tena, ella es una amiga, es una españa-uruguaya, digo yo, porque es española, pero vivió allá la infancia en Uruguay y nada, y que aparte tiene una novela inédita uruguaya. ¿No? A ver, estoy casi en el punto final de esa novela. Bueno, sí, mi intervención es un poco frívola, os lo confieso. Es que para eso te invitamos. No sé porque me han invitado porque en realidad soy uruguaya. Todo el mundo se cree que soy española, pero mi corazón está muy partido. Quiero decir que estuve allí en los años de la adolescencia, ¿no? En los años increíbles en que cambias y empiezas a tener novios, o sea, de los 8 a los 13 años. Y el día que nos fuimos en el puerto de Montevideo tocaban las bocinas hasta que ya no veíamos el puerto. Eso ha dejado una huella tremenda. Ninguno de mis hermanos ha querido volver, pero mi hermana mayor sí que quería volver porque decía, nos tenemos que enfrentar, era la felicidad, tenemos que volver a la felicidad, tenemos que intentar afrontar eso. Ahora ya no somos tan felices porque en Uruguay era la felicidad pura, ¿no? Cuando éramos así, teníamos esa edad, ¿no? Y mi hermano murió, y, oye, no vamos a ir a Uruguay. Entonces fue un viaje alucinante. Mis amigos que llevan 43 años sin verme, 43 se dice pronto, me hicieron una fiesta en el club donde llevábamos las bicis, en un asado, entonces no te conocía a ti. Y entonces, bueno, yo me pasé todos los días que estuve allí, como 8 o 10 días, llorando, sin parar, con esas muestras que me emociono cuando lo digo, de una cariño y una amistad. Bueno, me di cuenta entonces de muchas cosas de los uruguayos que cuando tenía 13 años no había conocido, ¿no? También me di cuenta de que yo empezaba a tomarme muy en serio la escritura y me di cuenta de esa libertad que hay en Uruguay, ¿no? Primero, esa humildad, eso ser muy grande, son gente muy grande, pero que no se toman muy en serio. Lo entro con mucha naturalidad, ¿no? Todas mis amigas estas de Carrasco, que es un barrio burgués y casas con jardines, muy bonito. No es el barrio más elegante, pero es un barrio estupendo. Al lado de la playa, era una sensación de veraneo. Y les preguntaba, ¿qué tal le fue a Pancho? Se fundió. Pero está muy bien, está encantado, va bien, los chicos bien. ¿Y qué pasó con Margarita? Le fue mal. O sea, era de tantos arruinados. Era una época que todo el mundo estaba arruinado porque era la Suiza de América y a los pocos días empezaron a pasar cosas terribles ahí en el país, ¿no? Y fue una gran crisis. Y entonces toda esa crisis estaba muy de reciente. Bueno, la cosa es que yo me di cuenta de cómo se vive la vida en un país así, ¿no? Con qué soltura, con qué tranquilidad y con qué valoración de la cultura. O sea, cómo la gente allí casi todo el mundo lee, ¿no? Un tipo que da los tickets en el autobús ha leído a Joyce, ese tipo de cosas te las encuentras en Uruguay continuamente, ¿no? Y un poco en la vuelta al Uruguay fue eso, fue esa sensación de libertad, de que se puede no estar todo el rato pensando en reglas. Yo soy funcionaria, es un pecado que tengo que confesar, y entonces cuando uno es funcionario, la ley es lo más importante, tienes que actuar según las leyes, si no te echan directamente, te quedas sin sueldo. Entonces, cuando empecé a tomarme la escritura muy en serio, tenía la cabeza de funcionaria. Y entonces para mí Lebrero es un poco eso, ¿no? Bueno, tengo que contar como anécdota que Gloria y yo íbamos como locas buscando librerías. Y ella corría más que yo, porque yo soy coja, como habéis visto. Y entonces entrábamos a las librerías buscando libros de Lebrero. Pero no sé por qué estábamos tan obsesionadas ya con Lebrero. Porque yo creo que habíamos leído El discurso vacío. Sí, pero como locas. Y entonces ella llegaba y cogía el libro de Lebrero y decía que no queda ninguno. Y entonces iba buscando y también libros para los talleres, porque las dos dábamos, ella sigue dando bastantes talleres, yo algunos, y entonces teníamos mucha obsesión que en Sudamérica eran más libres, ¿no? Sí, bueno. He tenido siempre con Lebrero esa sensación de relax, de que no hay que triunfar, de que no hay que preocuparse tanto, de lo que hay que hacer es tener emociones, es buscar imágenes, es conectar con quien tú eres y ser de verdad tú eres, no tantas reglas, ¿no? Para mí fue una cosa muy importante, y bueno, y estas conversaciones están enseñando esto. Yo creo que son, perdóname, pero yo creo que son conversaciones de cama.
aunque os era el último que faltaba. Sí. Aunque no. Vamos a pasar de la cama entonces al diván. Bueno. ¿Te gusta más el diván que la cama? Sí. Bueno, te dejo el diván. Claro, los diálogos en literatura es una manera de encontrar la verdad, ¿no? Pero a mí lo que me emociona de este libro sois los dos, no es solo Lebrero. Me encanta el respeto y a la vez la verdad con la que tú le tratas. Tú a veces le pegas unas andanadas impresionantes y el respeto con que él te contesta. Entonces, por eso digo de cama, porque realmente, sí. Uno no sé, no sé si te acostaste con él o no. No, pero hay que aclarar es broma, que yo digo, hago bromas un poco. No, pero tiene razón ella en algo que es cierto y que me gustaría destacar, que Lebrero no solamente me trata con respeto, ¿no? Porque yo lo trato con respeto, pero lo contrarío varias veces, y que yo no había publicado un solo libro, digamos, era alguien que era un novato, y él me trata como un colega. Como un colega. Y dice que ha soñado contigo, es que es muy fuerte. No me acuerdo. Dice que ha soñado contigo, sí, está en este libro. Bueno, no, yo soñé con él. Ah, eras tú, bueno. Sí. No, y cuando fue editado el libro, decía. la primera edición del libro, como lo tomaron como si fuera una entrevista de un periodista a un escritor, la editora dijo, ¿cómo puede ser que un entrevistador sueñe con el entrevistado? Esto hay que quitarlo, no puede ser. Tú en un momento dado dices que tú no le conocías tanto. Qué es emocionante es eso, que un maestro con un alumno significa un respeto. No sé, no pasa, no sucede. ¿Tú te refieres al respeto que él me tenía a mí? Y que tú le tenías a él, porque tú le dices cosas a veces bastante muy directas. Él te confiesa sus inseguridades, te confiesa que esta novela le salió mal, que al pintor que no le gustó un libro, o sea, haces cosas que solo hacemos con los íntimos amigos y a veces ni siquiera. Y los escritores siempre vamos un poco encima del pedestal para que no nos tire nadie, correcto, porque de acuerdo, en cuanto te bajas un poco del pedestal te apedrean, ¿no? Totalmente. Y en conversaciones hay como un respeto y una confianza que a mí me parecen impresionantes, ¿no? Impresionantes, ¿no? De acuerdo. Y luego a mí me liberó mucho de que yo no tengo imaginación. Soy una escritora sin imaginación. Desde pequeña lo sé, soy muy racional, súper racional, soy muy cumplidora, no bebo, es horrible, no fumo, pero no, es horrible, o sea, realmente es terrible lo mío. El Lebrero me quitó, o sea, esto de las imágenes me hizo pensar en que la memoria y la imaginación tienen el mismo material, claro, que son las imágenes, ¿no? Y que teniendo el mismo material, me tenía que quitar un poco los complejos de que yo no tenía imaginación, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho, bueno, nos pasa a todos los escritores, yo creo, pero a mí especialmente, porque por lo sosa que soy, cuesta mucho saber lo que quiero escribir, saber lo que quiero escribir y a eso ponerle imágenes y eso ponerle objetos y eso ponerle detalles, me cuesta mucho hasta que lo saco. Luego ya corregir me encanta, ¿no? Y me paso años y años corrigiendo, claro, y tal. Porque la parte de corrección es la parte más racional. Claro, claro, exacto. Quitar hasta que se queda novela. Una novela que es así de gorda se queda así. Claro, no, esa sensación de como de las piedras esas que el mar mueve y que va y que al final dices, qué piedra tan bonita, esta piedra tan lisa y tal, ¿no? Y es que has estado años y años trabajando. Pero es el trabajo con la razón, digamos, claro, y no con el inconsciente o con las partes que uno no está tan familiarizado. Claro, ¿no? Entonces, leyendo el libro se me quitó esa ansiedad que tenía con la escritura, ¿no? Es decir, nunca podré ser una buena escritora porque no sé imaginar. Me cuesta mucho imaginar, ¿no? Y la verdad es que el Lebrero es como un ámbito de libertad. Me encanta eso que ha dicho Constantino, ¿no? De que dice una cosa y luego se contradice. Así somos. Claro. El ser humano es así. Incluso ese quejarse, ese desahogarse y tal. En España el escritor tienes que tener certeza y un poquito de unos escaloncitos arriba para... Yo creo que María se refiere sobre todo a la desacralización de la figura del exacto. De quien escribe, ¿no? Y también esta antisolemnidad que uno encuentra en Lebrero que... Claro. A uno, por ejemplo, le hace empatizar rápidamente, porque es eso. Lo mismo te puede hablar de Tom y Jerry, que te concede como esta horizontalidad que decía María, y te sientes bien. Que estás ante una persona normal, no ante un fenómeno paranormal. No, y cuando leímos el discurso vacío, lo leí yo, que lo leímos casi al mismo tiempo, una de las cosas que nos fascinó eso, ¿no? Qué tema tan simple, tan pulcro, que dice tanto el ser humano, ¿no? Ese volver a los orígenes, volver a la infancia, volver
no sé, es que todas las novelas son muy reveladoras, ¿no? Pero para mí Lebrero es como la libertad, ¿no? Es esa sensación de hago pero puedo no hacer, hago cuando siento, hago cuando lo necesito, escribo cuando lo necesito. No es obligatorio escribir, ¿no? Porque también los escritores siempre pensamos que tenemos ya que estar ya preparando la siguiente novela, porque si no se van a olvidar de ti los editores, toda esa tensión y mal rollo y inseguridad que tenemos, ¿no? Y ese yoísmo que tenemos los escritores y esos complejos, realmente Lebrero te los confiesa a ti de alguna manera, que también tiene esas inseguridades, pero lo vive luego con una naturalidad impresionante, ¿no? Sí, aparte llega a decir, por ejemplo, que tampoco es obligatorio que el texto sea perfecto, por ejemplo, ¿no? Ese perfeccionismo, digo, no, que bueno, aceptar los límites de cada uno y decir, bueno, esto es lo que quedó y pasar al siguiente. ¿No? Yo quería decir algo, digo, pero obviamente me quedé con las ganas de contestarle a Constantino muchas cosas, ¿no? Claro, nos contestas, Sebas, ahora que no está. Sí, hay que decir que Constantino, una precisión mínima, pero fue el primer editor de Lebrero después de su muerte, ¿no? Después del 2004, ¿no? Antes tuvo Marcial Souto, que se publicó en el año 99 aquí en España, pero no tuvo mucho andamiento. Sobre la realidad, algo que dice Lebrero, me gustaría leerlo porque cita nada menos que Miguel de Unamuno. ¿Es razonable un perro? ¿Es razonable un niño? ¿Es razonable un ser humano? ¿Es razonable la vida? ¿Por qué un autor debe explicar un texto si no tenemos respuestas para las preguntas más sencillas? El que mira un cuadro y cree que lo entiende porque reconoce un zapato si el pintor pintó un zapato, tal vez diga que no entiende el arte abstracto. Pero no hay ninguna manifestación artística que sea para ser entendida. El arte es para que lo integres a tu vida como una experiencia más. No quiero decir que un texto deba ser incoherente, pero pregunta, ¿es razonable Kafka? ¿Es razonable Joyce? ¿Hay algún autor no mediocre que sea razonable? Claro, los profesores pueden explicar muchas cosas de esos textos no razonables, pero eso no explica el texto mismo, ese milagro. Y además de tratar de explicarlo, no lo disfrutan, ¿no? Estos profesores no disfrutan el texto, ¿no? Ni lo integran como una experiencia personal a su vida, ni les sirve de nada, dice, aparte de ganarse algún sueldo de formando a sus alumnos. Y termina diciendo, las preguntas existenciales no tienen respuesta racional. Véase el libro del sentimiento trágico de la vida, de Unamuno. No tienen ninguna respuesta racional que no sea engañosa. La gracia está en crear a partir de esa tragedia, que es lo que plantea Unamuno, ¿no? Que esa es la tragedia que no sabemos, pero igual tenemos que continuar. Y sobre la realidad, yo puse un epígrafe al comienzo del libro, que también es Lebrero, y que dice, es mucho más honesto engañar al lector con la complicidad del lector, darles ensoñaciones que puedan incorporar a su experiencia de vida, ensancharles el universo, en lugar de reducírselo, que por otra parte no es engañar, es dar la verdad de uno mismo, de una experiencia interior para la que no hay signos establecidos. Debemos hablar de lo que no se puede hablar, crear la mentira que diga la verdad. Ese es el misterio de la literatura y yo creo que del arte, ¿no? Hay que comunicar una experiencia que no tiene signos establecidos. Yo quiero decir que en estas conversaciones con Lebrero, nunca me había dado cuenta, pero escuchándolo a Rubén, que la publicación del libro me trajo amigos como Rubén y como María Atena, que apareció junto con Gloria Fernández Rosas allá en Montevideo diciendo que quería reunirse conmigo porque querían saber del taller de Mario Lebrero, ¿no? Estar con Pablo, yo creo que el otro día que habíamos quedado a cenar, pero es que sentarse en una mesa con Pablo es empezar a hablar como de literatura con una pasión, siempre me revoluciona cuando voy a Uruguay, ¿no? Siempre estamos hablando un rato y decimos, si no habíamos preparado nada, no habíamos tenido, ¿no? Hay como una especie de comunión de los escritores que de verdad somos entusiastas de la literatura.